Muy buenas estudiantes, vamos a mostrar a continuación cómo se realiza la solución del simulacro de la prueba FARO realizado este martes anterior. Cualquier consulta me pueden escribir al Teams, con mucho gusto los estaré atendiendo. Vamos a resolver las dos pruebas al mismo tiempo. Las pruebas solo tienen diferencias de ciertos ítems, entonces en los que haya una diferencia, yo voy a ir haciendo la anotación y vamos a pasar a ver cuál es la diferencia y cómo se resolvía el ítem para la prueba específica. Bueno, sin más que decir, vamos a empezar por acá. Vamos a ver, primero, unos comentarios generales antes de empezar. Recuerden marcar de manera correcta los círculos. Algunos dejaron los círculos incompletos, otros dejaron el centro sin pintar, otros se salieron del círculo, ¿sí? Intenten marcar bien lo que son los círculos y tener mucho cuidado cuando los rellenan. Y también cuidar los números, ¿sí? Hacer los números lo mejor posible según el trazado que viene acá. Bueno, dicho esto, vamos a ir solucionando desde el 1 hasta el ítem 38, que es la respuesta construida. Entonces, aquí vamos. Dice, un barco está ubicado a 5 kilómetros al norte y 3 kilómetros al este de un faro. El barco tiene un radar con un alcance máximo de 6 kilómetros a su alrededor. Entonces, la representación algebraica que modela el alcance máximo del radar en kilómetros tomando como referencia la ubicación del barco con respecto al faro es. Entonces aquí, en este ejercicio de acá, vamos a ponerlo aquí un poquito más grueso, lo que tenían que hacer es tomar como el origen el faro, ¿sí? Luego, ustedes iban a ubicar el barco, ustedes saben que está a 5 kilómetros al norte, entonces el norte, el plano cartesiano estaría ahí arriba, ¿sí? Este es el oeste, el sur y el este. Entonces, cuando nos dicen 5 kilómetros al norte, lo que vamos es a posicionar los 5 unidades hacia arriba. Vamos a ver 1, 2, 3, 4. Digamos que ahí hacemos una más para que dé más o menos 5. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con los 3 kilómetros al este. O sea, hacia acá. Sería 1, 2, 3. Y luego nada más ubican el punto, ¿verdad? Que estaría donde se juntan esas dos. Entonces sería este punto de acá. Ese punto de acá, ¿adivinen qué es? Es el centro de la circunferencia que les están pidiendo. Entonces, el centro va a tener como coordenada x3 y que como coordenada y el 5. Y además me dicen que tiene un alcance máximo de 6 kilómetros. Eso es el alcance máximo de lo que me habla es del radio, ¿sí? Entonces nos están diciendo que el radio es 6. Bueno, si sabemos eso, nada más ocupamos a ver la ecuación de la recta, ¿sí? Entonces voy a borrar esto de acá. Ahí pueden ir pausando el video en caso de que necesiten más tiempo para copiar. Y veamos, una vez que tenemos el centro y el radio, podemos escribir la ecuación de la circunferencia, que es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Este es h y este es k. Entonces simplemente vamos a hacer la sustitución y nos va quedando x menos 3 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado igual al radio a la 2, que sería 6 a la 2, que es 36. Y bueno, y esa ahí correspondía a la opción C. Mucho cuidado de que este menos es el menos de la fórmula, ¿verdad? Entonces, no omitirlo en ningún caso. Vamos ahora a ver este de acá, que decía un complejo turístico, solo tiene la piscina C1, está del centro. Y 4 posibles de construcción, C2, C3, C4 y C5, de forma circular, de 2 metros de diámetro cada una, ¿sí? Pero si el diámetro es 2 metros, ustedes lo primero que tienen que pensar es que el radio es la mitad del diámetro, ¿sí? Entonces sería, el diámetro es 2 metros, sería 2 dividido entre 2, que es 1.
Sí, ese sería su radio. Bueno, una vez que ustedes ya tienen eso de por ahí, vamos a ver si puedo hacerlo un poquito mejor. Ajá. Vamos a ver qué dice. La vista aérea, como se proyecta el complejo, está en esta gráfica. ¿Sí? Y dice, si la piscina C3 está proyectada para construirse, esta de acá, y se desea trasladar 8 metros a la izquierda, entonces nos vamos a empezar a mover a la izquierda 8 metros. Bueno, veamos que aquí está delineada el centro de esta circunferencia con 4. Entonces, si nos queremos mover 8 metros, hasta aquí ya llevamos 4 metros. ¿Por qué? Porque de 0 a 4 hay 4. Sí, ahí hay unos 4. Y luego nos vamos a mover otros 4 porque queremos llegar hasta 8. ¿Sí? De 0 a menos 4, ahí están los otros 4. Y así todo esto me diría 8. Luego dice, y se quiere mover 6 metros hacia arriba, entonces vamos a hacer lo mismo, pero ahora hacia arriba. Aquí vemos que lo movimos 8 a la izquierda, o sea, iríamos por C4. Pero ahora lo vamos a mover 6 hacia arriba. Entonces veamos que de 0 a menos 3 hay 3. Y que de 0 a 3 también hay otros 3. Y que todo eso junto sumaban 6. Entonces una vez que está acá arriba, vamos a tener que este va a ser el punto menos 4, menos 4 en X, ¿verdad? Y 3 en Y, menos 4,3. Y nos dicen, ¿cuál sería la representación algebraica de la circunferencia? ¿Sí? Que se presenta en la nueva ubicación, ¿sí? Entonces veamos que ya tenemos que el centro es menos 4,3 y que el radio es 1. Entonces usamos nuevamente la ecuación de la circunferencia, ¿verdad? Repito, es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. Ya tenemos h y ya tenemos k. Tener mucho cuidado al sustituir la coordenada h, ¿verdad? Que sería x menos de la fórmula y luego viene ahí el menos 4 de la coordenada, ¿ven? Todo eso al cuadrado más el y menos el k, que en este caso sería el 3, todo al cuadrado. Igual el radio a la 2, que es 1, ¿verdad? 1 a la 2, 1. Pero bueno, aquí me va a quedar x más 4, porque menos por menos es más y menos 3 al cuadrado igual 1. Y con eso ya podemos ver que entonces la opción correcta era la opción A, x menos, perdón, era la opción B. Ahí me disculpo. X más 4, y menos 3. ¿Sí? Cada uno al cuadrado y todo eso igualado a 1. Bueno, entonces continuemos. Ya llegamos hasta la 2. Vamos por la 3. Dice, la torre, esta que no sé pronunciar, es una torre de telecomunicaciones ubicada en Moscú y puede transmitir su señal con un alcance de 120 kilómetros alrededor de su base. O sea, nos están diciendo que el radio es 120, la cual está ubicada en menos 4,2. ¿Sí? Nos dice cuáles son las coordenadas de un punto que no puede recibir la señal de la torre. Bueno, en este ejercicio lo primero que tienen que hacer era conseguir la ecuación, ¿sí? De la circunferencia. Entonces va a ser x menos la coordenada x, que es menos 4, al cuadrado, más y menos la coordenada y del punto, o lo que es lo mismo k, que en este caso es 2 al cuadrado, igual al radio al cuadrado, ¿verdad? Que en este caso es 120 el radio. Con eso llevan a tener entonces que la ecuación de la circunferencia es x más 4 a la 2 más y menos 2 a la 2. Y eso es igual a 120 al cuadrado, que vamos a ver cuánto nos da 120 al cuadrado. Bueno, 2 segundos nomás para verificar la respuesta. 120 a la 2 serían 14,400. Bueno, una vez que tenemos eso, para saber si estos puntos hay uno que no
reciba la señal, que no reciba la señal, quiere decir que es un punto exterior, eso es lo que andamos buscando a la circunferencia. Simplemente vamos a sustituir las coordenadas y de ahí van a empezar con el primer punto, 116,0. Entonces, ¿dónde está la coordenada X? Van a cambiar X por esa coordenada y Y por la coordenada Y de cada punto, ¿sí? Pues recuerden que todo punto se escribe como X, Y. Entonces vamos a venir acá y vamos a tener que 116 más 4, toda la 2, ¿sí? Más Y, que sería 0, menos 2, todo al cuadrado, y lo vamos a comparar con 14.400, ¿sí? Bueno, cuando hacen este cambio en la calculadora, les va a quedar, vamos a ver, nos quedaría 14.404, ¿sí? Comparados con los 14.400 de acá. Entonces, 14.404 claramente es mayor que 14.400. Entonces, eso hace que sea un punto exterior y que por ende la opción A es la opción que andábamos buscando, ¿sí? Queríamos un punto que fuera exterior y A lo cumple. No hace falta pues hacer las demás porque ya vimos que A cumple eso. Entonces, continuamos. Nos dicen después, la del parque municipal tiene un error, entonces esta estaría libre, ¿sí? Porque el error fue mío cuando puse las rectas, ¿sí? Entonces, para corregir esta había que poner un menos en una de estas y fue algo que omití, ¿sí? Pero en grandes rasgos, si ustedes quisieran, ¿verdad? Verificar si la recta atraviesa o no una circunferencia, cuando nos dicen que atraviese, sería que sea secante, ¿verdad? Entonces, que no atravieses, que no sea secante, simplemente a la ecuación de la circunferencia, ¿verdad? Le cambiamos, en vez de Y, ponemos la ecuación de la recta, ¿sí? Que corresponda. Bueno, en este caso, este ejercicio, pues, yo se los di libre para efectos del simulacro. Sí, importante repasar, ¿verdad? Cómo reemplazar el Y, cómo usar la fórmula notable y luego que pueden verificar con Mode 5.3. Vamos a hacer la verificación solo para que vean, pues, ahí en uno de los, con alguna de las rectas, cuál es el procedimiento, a pesar de que esta no tenía, pues, respuesta para estas que estaban aquí de opciones. Entonces vamos a ver cómo es que se hace el cambio y cómo se evalúa el procedimiento para clasificar la recta, simplemente para que puedan repasar. Entonces el X siempre se queda igual y lo que cambia es la Y. En este caso vamos a hacerlo por el de la opción A, que sería 2X más 1, ¿sí? Ven, en vez de Y ponemos la ecuación de la recta para ese caso y lo elevamos al cuadrado porque ya estaba al cuadrado. Aquí es donde les digo que aplican fórmula notable, ¿sí? El primero al cuadrado sería 4x a la 2, más, porque está positivo, 2 veces el primero por el segundo, o sea, 2 por 2x por 1, que sería 4x, y el segundo al cuadrado. Todo esto igual a 9. Luego ponían sumada monomios semejantes. Recuerden que monomios semejantes tienen que tener exactamente la misma letra y mismo exponente. En este caso, pues solo tenemos estos dos que se pueden sumar y nos quedaría 5x a la 2 más 4x. Y este 1, pues podemos pasar el 9 a restar, ¿verdad? Porque 9 aquí está positivo, sumando. Podemos pasar la superación inversa al otro lado, que sería la resta. Y pues aquí, cuando hacemos 1 menos 9, nos va quedando menos 8. Todo esto igual a 0, ¿sí? Cuando hacían esto, podían hacer dos cosas. O sacar el discriminante, con la fórmula del discriminante, o colocar el mode 5.3 en la calculadora, o para efectos de la calculadora nueva, el mode A22, ¿sí? Y ponían el valor del coeficiente A, del coeficiente B y del coeficiente C, ¿sí? Y ponían 5, 4 y menos 8 respectivamente.
Y en este caso, pues la idea era que en alguna de estas no les diera pues las dos soluciones, ¿sí? Que le saliera alguna solución con imaginario, ¿sí? Porque si le salía alguna solución que tuviera un número imaginario, entonces en esa solución iba a ser la que tuviera la recta exterior. Pero como esto no ocurrió aquí, sino que siempre dio dos soluciones, resulta que aquí todas eran secantes, ¿sí? Aquí todas atravesaban la circunferencia. Entonces, básicamente el error ahí fue mío, ¿verdad? Pero básicamente así es como se clasifica. Sí, sí. Pueden hacer el criterio discriminante, que es sacar el discriminante con la fórmula B a la 2 menos 4AC y ver si el discriminante es mayor a 0, entonces decimos que es secante. Si es igual a 0, es tangente, y si era menor, entonces era exterior. En este caso, ninguno va a ser menor. Y si hacemos mode 5.3 o mode A22, según corresponda a la calculadora vieja o a la nueva, entonces, si la calculadora nos da dos soluciones diferentes, decíamos que era secante. Si la calculadora nos da una única solución, entonces es tangente. Y si nos daba soluciones con una i de imaginario, entonces es exterior. Eso es como lo que les puedo decir por ahí, pero siempre muy importante llegar a esta parte de acá. Bueno, y lo mismo tienen que hacer con las otras rectas. En este caso, como les dije, el ejercicio no tiene solución. Seguimos. Ejercicio 5, sean la recta M y N dos rectas paralelas. Si la ecuación de la recta M corresponde a 2x más 6y igual 3 y N contiene este punto, entonces N interseca el eje Y en. Entonces, este es de relación entre rectas. Ustedes tienen dos rectas paralelas y lo primero que se tienen que preguntar es, ¿qué cumplen las rectas paralelas? ¿Sí? ¿Qué me dice a mí que M y N son dos rectas paralelas? Pues dos rectas paralelas, cuales sean, cumplen tener pendientes iguales. O sea, que el valor de la M para M y para N son la misma, ¿sí? Entonces, básicamente lo que dice la definición es que si la recta 1 es paralela a la recta 2, ocurre si solo si la pendiente de la recta 1 es igual a la pendiente de la recta 2, ¿sí? Entonces es lo que vamos a usar para solucionar este ejercicio de acá. Ustedes ahí tienen que 2x más 6y igual 3 es una recta, ¿sí? En este caso, tienen que despejar y para poder ver la forma de la recta, que es y igual a mx más b, ¿sí? Y tiene que estar despejada, entonces la despejamos. Ese 2x está sumando, pasa a restar, entonces me va quedando 6y igual a 3 menos 2x. Y ese 6 está multiplicando, entonces podemos pasarlo a dividir, ¿sí? Con esto de acá ya podemos ver que la recta tenía como forma, veamos, menos 2 entre 6 es menos 1/3 de x, y 3 entre 6, pues 3 entre 6 es 1/2, ¿sí? Entonces ya con eso sabíamos qué forma tenía la recta M, ¿sí? Esa es la recta M. Pero nosotros queremos la N, ¿sí? Queremos ver cómo es N para poder ver dónde interseca el eje Y, ¿sí? Y bueno, para eso simplemente veían que la pendiente es 1/3, ¿sí? O sea que M es igual a menos 1/3. Y para eso les dan el otro punto, porque ya con la pendiente y un punto, adivinen qué, ustedes pueden sacar la ecuación de la recta. Entonces sustituyen la coordenada Y por Y, la M por la pendiente, que ya saben que es menos 1/3, porque son paralelas, tienen la misma pendiente, la X por la coordenada X del punto, que es menos 3, y le suman B, que es lo que quieren averiguar al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque la intersección con el eje Y en una función lineal o en una recta es 0,B. Entonces ustedes quieren el valor de B. ¿Okay? Entonces aquí van a tener menos 1/3 por menos 3 y eso les va a dar 1 positivo. Voy a ir borrando por acá esto acá donde calculamos recta para terminar de calcular B, ¿sí? Y entonces vamos a tener 3 es igual a 1 más B. Bueno, voy a dejar el 1 nada más como un palito. Ese 1 está sumando, podemos pasarlo a su operación inversa, que es la resta.
y entonces nos va a quedar que 2 es igual a B. Bueno, ¿y a mí qué me sirve ese 2? Pues ese 2 a mí me da justamente lo que yo quería, que era la intersección con Y, va a ser 0,2, y eso vean que es la opción B. Entonces en la 5 la opción era la B para la prueba ordinaria. Veamos la diferencia que había en la prueba específica, porque sí era un poquito diferente ahí. Este fue como el primer ítem que se hizo un cambio. Entonces aquí ya estaba la recta despejada, ¿verdad? Teníamos que Y es igual a menos 2x más 3. Entonces ya sabemos el valor de M, ¿sí? M es igual a menos 2. Tenemos el mismo punto que es menos 3,3. Y pues igual podemos usar la ecuación de la recta, que es Y igual a mx más b, y ir sustituyendo Y por 3, M por el menos 2, X por el menos 3, y a eso sumarle B. 3 iba a ser igual a menos 2 por menos 3, que es 6, más el B, y al final el 6 lo podemos pasar a su operación inversa del otro lado, que si aquí está sumando, pasa a restar. Nos quedaría que menos 3 es igual a B, ¿sí? Y entonces en este caso, el B es justamente menos 3, porque aquí está que interseca el eje Y en 0,B, entonces ¿cuál es el valor de B? Pregunto acá. Entonces sería la A, que es menos 3. Bueno, esa es una de las diferencias. Pasamos a la pregunta 6, que en ambos exámenes pues es la misma. Y se considera la figura. Ustedes saben que L y M son rectas tangentes, ¿sí? En B y en C a la circunferencia. ¿Qué me dice a mí eso? Que si yo aquí trazo un rayo de O a C, esto que sea tangente, ¿sí? Me dice que si una recta es tangente a la circunferencia, llamémosle la recta L o la recta M, no importa. Entonces resulta que esa recta en ese punto es perpendicular al radio de la circunferencia, ¿sí? Entonces este es el radio justamente. Luego nos dice el punto A se encuentra a 600 metros al norte del punto O. Entonces que si yo voy de A a O, hay unos 600 metros. Y el radio es de 560, o sea que ese radio que yo acabo de dibujar mide 560. Me dice si no hay ningún obstáculo y demás. ¿Cuál es la distancia que tiene que recorrer un socorrista en línea recta para tener una emergencia al punto C si el puesto de la Cruz Roja está en el punto A? Entonces me están preguntando, aquí básicamente, es cuál es la distancia entre A y C, ¿sí? Y vean que lo que me dice la propiedad de la recta tangente es que cuando yo tengo una recta tangente en un punto al radio, estos van a ser perpendiculares, la recta con el radio, o sea, se hace un ángulo de 90. En el momento que yo veo un ángulo de 90, mi cerebro tiene que decir Pitágoras, ¿sí? Y por Pitágoras sabemos que el opuesto, que es la hipotenusa, es igual a uno de los catetos, que es 560 al cuadrado, más el otro cateto, que es x al cuadrado. Hacen el despeje y van a tener que pueden pasar a restar el 560 al cuadrado, entonces nos queda 600 menos 560 al cuadrado, y ese 2 de la x se despeja sacando raíz, entonces me va a quedar que x es igual a la raíz de 600 a la 2 menos 550 a la 2. Perdón, 560. Y eso nos daba justamente 215,41, ¿sí? Entonces así se acabaría la C y la misma para ambos. Bueno, ahora vamos a la pregunta 7 y 8. En la prueba ordinaria, les pregunto por el ángulo OFD. OFD. Entonces, yo quiero el ángulo que básicamente pasa por acá, ¿sí? ¿Y cómo averiguo ese ángulo? Pues muy sencillo. Ustedes son capaces de averiguar
este ángulo de acá, que justamente es el ángulo central. ¿Cómo se averigua el ángulo central? Bueno, ustedes saben que la fórmula es 360 dividido entre n. 360, en este caso, entre n, que es el número de lados, que en este caso es 8, ¿sí? Sería igual, veamos, 360 lo divido entre 8 y me harían 45. Como sé que hay 8 lados, pues los cuento, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿verdad? Entonces ya saben que el ángulo central mide 45 grados, es este ángulo acá, ¿sí? Pero yo no quiero ese ángulo de acá, sino que quiero este de aquí. Y entonces yo aquí me recuerdo de la definición de los radios, que claramente me van a decir que estos dos miden igual, porque este es un radio y este es otro radio, y los radios siempre miden lo mismo. Entonces quiere decir que este ángulo de acá también tiene que medir lo mismo que el ángulo que yo quiero averiguar. Y como yo sé que tienen que medir lo mismo, y yo sé que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, yo puedo hacer 180, restarle los 45 del ángulo central, ¿sí? Eso me daría 135 grados, y ya acabé. No, porque esos son estos dos ángulos sumados. Aún me falta partirlos entre dos. ¿Cómo los puedo partir yo? ¿Por qué los puedo partir entre dos? Porque miden lo mismo. Entonces 135 lo divido entre 2 me da 67,5. Y ya con eso, pues ahora sí tengo este ángulo de acá que era el que quería sacar, que era el que estaba en rosa. Y bueno, sería 67,5 la respuesta en esa pregunta. En el caso de la prueba específica, esa pregunta sí varía, ¿sí? Porque les pido el ángulo F o D. O sea, en ese caso les estoy pidiendo este de acá, ¿sí? Que es el ángulo central. Entonces, bastaba con sacar el ángulo central y decir que era 360 entre n y que para ese caso 360, perdón, el n iba a ser 8 y sería 45. Y en esa era la opción A, ¿sí? Entonces ese fue el cambio que también había de la de ordinaria a esta. Las que si eran iguales las dos, es la 8, que dice: la medida del ángulo FDB corresponde a, ¿sí? Entonces, FDB, vamos a la figura, FDB sería el ángulo que está aquí abajo, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto mide este ángulo? Resulta que el ángulo central y el ángulo exterior tienen la misma fórmula, porque eso es un ángulo exterior, ¿sí? FDB. Entonces, vamos a decir que FDB, como sabemos que el ángulo central mide 45 grados y sabemos que es lo mismo que el ángulo exterior, ahí tenían que decir que es 45 en ambas, ¿sí? Tanto en la ordinaria como en la específica. En ambas iba a ser 45. ¿Vale? Entonces esa era la respuesta de la pregunta 8 para ambos exámenes. Pasamos a la pregunta 9. Creo que voy a hacer estos videos de 10 en 10 para que no queden tan largos y agotadores. Entonces, y para irlo subiendo más fácil. Vamos a ver, en la pregunta 9 nos dicen que la señal de alto corresponde a un octágono regular cuyo lado mide 30, ¿sí? Nos dicen que la señal de prevención de zona escolar es un cuadrado que tiene una diagonal que mide 85, ¿sí? Que de acá a acá mide 85. Bueno, y si yo tengo esa información, yo ocupo saber si estas señales me entran en una lámina metálica de 80 por 62, ¿sí? Centímetros. Entonces, en esta sí con la prueba específica hay una breve diferencia, que es, ya les doy el tamaño del lado del cuadrado, que es 60. Como la figura sí se puede rotar según las instrucciones del ejercicio, podemos decir que esta va a caber en la lámina, porque también hubo un cambio en el tamaño de la lámina. Aquí la dice 62 por 62. Entonces, como se puede rotar y el lado mide 60, entonces podemos saber que aquí sí va a entrar definitivamente la señal escolar, porque si tiene el lado 60 y la lámina mide 62 por 62, debió entrar a la escolar, ¿sí?
Aquí la pregunta era si entraban ambas, ¿sí? Si se podían hacer las dos de la misma lámina. La escolar sí, pero ¿y la de alto? Esa era la pregunta que había que resolver en ese punto. Entonces, esa sí se resuelve igual para los dos. Nada más que en una les puse aquí esta línea como para hacer evidente que ocupaban conocer pues el alto de la figura. En esta ocupamos el ancho, pero bueno, que es lo mismo, porque lo que mide de acá para acá en línea recta es lo mismo que mide de acá para acá. Bueno, justamente cuánto mide de ahí a ahí o de allá a allá, se saca exactamente con la apotema, ¿sí? Entonces vamos a hacer un dibujo, ¿sí? Primero lo que tenían que hacer era dibujar el centro de la figura, identificar el ángulo central, ver cuánto medía el ángulo central, que en este caso es un octágono, entonces nuevamente debería darnos 45 porque es 360 rn, el número de lados es 8 y bueno, volvemos a lo mismo. Darse cuenta que lo que yo quiero aquí es la apotema, o sea, quiero lo que viene aquí en el medio, y que cae de manera perpendicular contra el lado, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero en esa. Y entonces, pues poder sacar el ángulo que necesito para poder calcular eso. Vean que el ángulo no es el ángulo completo, sino que está partido en la mitad por la apotema, igual que pasa con el lado. Entonces no voy a usar todo el ángulo de 45, solo voy a usar la mitad. Entonces voy a volver a dibujar esto de acá, ¿sí? Pero ahora usando solo la mitad. Porque yo lo que ocupo aquí, ¿verdad? Yo tengo todo el triángulo. Eso sí es irrelevante en ese sentido de que, ay, disculpen. Vamos a ver si me quedan mejor estas rayitas así punteadas, creo que me van quedando mejor, ¿verdad? Pero yo aquí tengo el triángulo. Pero como les digo, yo solo ocupo esta apotema de acá. Ocupo saber cuánto mide eso porque eso me va a ayudar a decir cuánto mide acá o cuánto mide acá, que debe ser lo mismo porque es un polígono regular. Entonces, tengo el ángulo aquí de 90. Sé que solo ocupo la mitad del ángulo. Entonces, si el ángulo mide 45, perdón, aquí voy a borrar esta de acá. Si el ángulo mide 45, adivinen cuánto vamos a usar nosotros. Pues solo vamos a usar esto de aquí, que sería 22,5. ¿Sí? Ahora, yo sé hasta el momento cuánto mide este pedacito de aquí. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque sé que todo el lado mide 30 y yo sé que la apotema parte a la mitad del lado, entonces aquí me tiene que dar 30 entre 2, que es 15. Vale. Y ahora tenemos aquí la apotema, que es lo que queremos averiguar. Entonces tenemos el ángulo, el opuesto y el adyacente, que es la apotema. Y nos recordamos de razones trigonométricas con SOHCAHTOA, que nos dice que seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa, tangente es opuesto sobre adyacente. Y bueno, vamos a sacar entonces que la tangente del ángulo, que es 22,5, va a ser igual al opuesto, que es 15, sobre la apotema. Y bueno, hacen un despeje súper sencillo de cambiar A por esta tangente y nos va a quedar que la apotema es 15 dividido por la tangente de 22,5. Y bueno, meten a sus calculadoras, hacen 15 entre la tangente de 22,5 y nos va a dar que la apotema mide 36,21. ¿Y de qué me sirve a mí saber esto? Pues bueno, ya sé cuánto mide este pedacito de acá, puedo saber también cuánto mide este pedacito de acá. O puedo saber cuánto mide esta otra recta de acá. Entonces veamos que si nosotros tenemos que esta apotema, o sea, la mitad de eso mide 36,21, dos veces la apotema, ¿sí? Va a medir 72,42, ¿sí? Entonces, ¿qué me pasa con que eso mida 72,42, ya sea en esta dirección o en la otra? Bueno, que yo sé que el tamaño máximo es 62 centímetros de ancho, ¿verdad? Y pues aquí me está dando 72,42. Y 72,42 es más grande
¿sí? Que es 62 y por ende no se podía hacer la señal de alto. ¿Ok? Entonces ya sabiendo que no se podía la de alto, ya podemos descartar la opción 1 y decir que era la opción C. Bueno, vamos a hacer los ítems 10 y 11. Creo que voy a alargar un poquito más el video. Vamos a ver, lleguemos hasta el ítem, son 37. La mitad más cercana son 18. Intentemos llegar a 18 en este video. Hacemos las otras 18 en un video aparte. Ok, ahí me disculpen por si en algún momento, pues mientras explico me equivoco algo, porque voy como sobre la marcha y es un video muy largo como para estarlo regrabando. Entonces ahí cualquier cosa me disculpen, igual si por ahí meto alguna patilla. Bueno, considera las siguientes representaciones tabulares. Entonces tiene estas 3 representaciones para responder 10 y 11, ¿sí? Hasta acá, pues los ejercicios eran los mismos, ¿sí? Vamos a ver. Y para la 10 y la 11 no es la excepción. La primera decía, si la relación 1 es función, o sea, si es función, esta es función, nos decía. Con certeza podemos afirmar que el valor de A no corresponde a, o sea, un valor que A no pueda tener. Está la opción que es 10, 2 y 30. ¿Cómo sé qué valor no puede tener A? Muy sencillo, yo me tengo que recordar que para que sea función, las X no se pueden repetir. ¿Por qué no? Porque no pueden ir a Y diferentes. O sea, no se pueden repetir si van a valores de Y distintos. ¿Ok? Eso es lo que no podía pasar. Y eso lo podemos representar con un diagramita de Venn. Lo voy a borrar por acá. Ustedes pueden pausar el video y devolverse un poquito. Que recuerden que era que si usted tenía aquí A, B, C, imagínense en algo así. Y aquí tenían 1, 2, 3, ¿sí? Puede ocurrir, ¿sí? Que todas vayan a un mismo número, todas las X vayan a un mismo Y. Eso no hay ningún problema. Lo que no podía ocurrir, ¿verdad? Que hacía que esto no fuera una función, era que un mismo X, ¿verdad? Fuera a 2 Y distintas. Ve que a B le toque 1 y que a B le toque 2. Eso no podía ocurrir. Entonces tampoco puede ocurrir aquí en la tabla, ¿sí? Porque si no, no es función. Es una relación, pero es una relación que no es función. Entonces vamos a buscar el A, que haría que esto no sea una función, porque si A toma ese valor, entonces no sería función y nos están diciendo que lo es, ¿vale? Entonces, ¿cuál valor A no puede tener siendo función? Sería la opción C, que es la 30. ¿Cómo sé que es la opción C? Bueno, aquí tenemos que 30 va a 6. Y si A fuese 30, entonces 30 iría a 2. 30 no puede ir a 6 y 30 no puede ir a 2 al mismo tiempo, ¿sí? No puede pasar que 30 vaya para 6 y que 30 vaya para 2. Eso hace ya que definitivamente no sea una función. Entonces 30 no era opción. 10 no da ningún problema, ven que no se repite. Y 2, pues, aunque no hubiese sido como la función más normalita del mundo, pero podría haber sido 2. No hay ningún problema si lo fuese. Entonces 30 es la que no puede ser y por ende la respuesta de este ejercicio. Vamos a la 11 y nos dicen, consideren las siguientes proposiciones. En una nos dicen, solo la relación 2 representa una función. Solo la 3 representa una función. Tanto la 2 como la 3 son funciones. Entonces, veamos. La 2 va para 10, 3 para 12, 4 para 14, 5 para 16, 6 para 18. Vean que todas las X van para Y distintas. No hay ningún problema, ninguna X se repite. Entonces, maravilloso. Esta es función. En la relación 3, tenemos que las X van todas para un mismo Y, pero como les dije, eso no es un problema. Si todas las X van para un mismo valor de Y, no es un problema. Entonces, todas las X podrían valer 5, 6, 7, en este caso 0. Entonces, esta también es una función y pues tanto aquí la respuesta iba a ser la opción C, ¿sí? Que era ambas son funciones, o tanto la relación 2 como la 3 son funciones.
Nos vamos a la 12, que esta es bastante rápida. Dice, ¿cuál representación no corresponde a una función o no es una función? Bueno, para ver las funciones, recuerden que uno pasaba líneas verticales. Vean que si aquí paso líneas verticales, pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque todas tocan en un solo punto. Y eso está muy bien, ese no me da problema. Este tampoco me da problema en ese sentido, pero, este de aquí sí, ¿verdad? Porque toca 2 veces la gráfica. Y como toca 2 veces o más, si no necesariamente tendría que ser 2, puede ser 2 o más, ya de una vez podemos decir que la opción 3 no es una función. Porque donde toca 2 veces está pasando que un mismo X, ¿sí? Está yendo a 2 valores distintos de Y. Y eso no debería pasar. ¿Sí? Pero ya dijimos que un mismo X no puede ir a 2 Y diferentes. ¿Sí? Podría ir todos los X al mismo Y, pero no un mismo X a 2 Y distintos. Bueno, nos vamos al ejercicio 13. También aún en funciones, ¿verdad? Y dice, de acuerdo con lo anterior, considere las siguientes proposiciones. Entonces dice, 0 es la imagen de 2. 0. ¿Sí? Cuando nos dicen que 0 es la imagen de 2, nos están diciendo que Y, porque recuerden que la imagen es Y, o sea, nos está diciendo 0 es Y, es la Y que corresponde a 2. O sea, si 0 es la Y, nos están diciendo que 2 es la X, ¿sí? 0 es la Y que corresponde a 2. Entonces, veamos que aquí está en 0, acá, ¿verdad? Vamos a ver, Y es 0 cuando X es 2, entonces vean que es verdad, ¿sí? Esta de aquí es verdadera, ¿sí? Porque cuando X es 2, Y vale 0 en esta función magnífica. Dice, la función es inyectiva. ¿Cómo sabíamos que una función era inyectiva? Muy sencillo. Trazábamos líneas horizontales. Y si tocaba en 2 o más puntos, ya no era inyectiva. Entonces, no es inyectiva. Sí, para ver la inyectividad, nada más trazábamos líneas horizontales. Y si tocaban en 2 o más puntos, ya no era inyectiva. Era función, ¿sí? Pero no necesariamente inyectiva. Entonces, esta es falsa. La preimagen de menos 4 es 0. La preimagen, ¿sí? De menos 4. O sea, nos dicen que la preimagen es 0. O sea, que X es 0 cuando Y es menos 4. Entonces nos vamos a buscar cuando Y es menos 4 y ni siquiera está dentro de la función, ¿sí? Aquí la confusión tal vez podrían ser de que ustedes pensaran que X era menos 4 y que entonces pensaran que Y era el 0. Pero ojo que la preimagen es 0. Si vea que si quitamos el D menos 4, ahí estamos diciendo la preimagen es 0. Entonces nos están diciendo que X es 0. ¿Sí? Entonces vean que cuando X es 0 o Y no es menos 4 o viceversa, cuando Y es menos 4, X no es, ni siquiera es parte de la función, el punto, entonces simplemente iba a ser falsa, no tenía sentido para este ejercicio y pues así nos quedamos solo con la opción 1 y eso nos decía que la 13, la opción correcta era la A. Bueno, vamos a la 14 y dice así. Considera la siguiente representación gráfica de una función f. De acuerdo con esa información, el ámbito, ¿sí? El ámbito, recuerden que se lee con respecto al eje Y, ¿cierto? Entonces, vamos a leer con respecto al eje Y el ámbito de esta gráfica. Entonces, nos fijamos en la coordenada desde donde empieza la gráfica, pero en Y, ¿sí? En Y, vean que esta gráfica está arrancando en 0, en Y. No nos fijamos en X, no estamos leyendo con respecto a X, estamos leyendo con respecto al eje Y. Entonces solo nos vamos a fijar en las coordenadas en Y. Y esta gráfica empieza en Y cuando Y es 0 y continúa. ¿Para en 3? No, vean que sigue, hay una flecha. Y es una flecha que apunta hacia arriba. Entonces va para más infinito. Entonces ustedes lo que tenían que decir era que iba desde 0 hasta más infinito. Entonces esa era la opción B. Desde 0 porque el punto está cerrado. Entonces podemos decir que incluye ese punto en 0 hasta más infinito. Y bueno, esa era la opción B, que era la respuesta de la 14.
Vamos para la 15 y aquí sí hay una diferencia entre las dos pruebas. Entonces vamos a hacer primero la 15 para la ordinaria y luego vamos a hacer la 15 para la específica. Bueno, para la ordinaria, para los chicos que tenían la ordinaria y para los de la específica, pues también les sirve para repasar. Tienen dos funciones, f y g, y dice, de acuerdo con lo anterior, consideren estas proposiciones. Queremos saber qué es f o g, ¿sí? Entonces, f o g de x. Lo primero que tienen que recordar es que cuando tenemos f o g, lo que vamos a hacer es meter la segunda dentro de la primera, ¿se acuerdan? G dentro de f. Si f estuviera segunda, entonces f dentro de g, si fuera g o f. Pero es f o g, entonces vamos a meter a g adentro de f. Entonces vamos a hacer f de g de x. ¿Sí? Eso es lo primero que se tienen que recordar. El orden en el cual meten la función dentro de otra. Una vez que se acuerdan de eso, van a ver que el criterio de G, ¿sí? G, ¿qué criterio tiene? Bueno, ven que G es X más 3. Entonces van a hacer F de X más 3, porque ese es el criterio de G. Entonces en vez de G, escribimos a lo que está igualado a G, que es X más 3. Luego de eso, vemos cuál es el criterio de F. Vemos que el criterio de F es X a la 2 menos 5. Y vamos a evaluar F en X más 3. Quiere decir que en cada X que tenga F, vamos a meter el X más 3. Y solo hay una X, que es X a la 2. Entonces vamos a hacer X más 3, todo elevado a la 2, y le vamos a quitar el 5. Porque así dice, elevado a la 2 menos 5. Luego de eso hacemos la fórmula notable, ¿verdad? Prendemos un X más 3 a la 2. Cuidadito con poner X a la 2 más, 9, más 3 a la 2, que es 9. Sí, cuidado, porque la fórmula notable lo que dice es que el binomio, la suma del binomio al cuadrado es a a la 2 más 2ab más b a la 2. ¿Sí? Fórmula que también ocupaban para la circunferencia. Que tiene su variante negativa, o sea, que si aquí fuese negativa, aquí va negativa. ¿Sí? Esas son las fórmulas notables que se tienen que saber. Se las tienen que saber, ahí no vienen, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer aquí la fórmula notable y sería a a la 2, en este caso a, el que está funcionando como a es x, que es el primero. Entonces, el primero a la 2, x a la 2, más 2 veces, el primero por el segundo, o sea, 2 veces a por b, 2 veces x por 3. Entonces, 2 por x por 3 nos da 6x. Más el segundo al cuadrado, o sea, 3 a la 2. Entonces, 3 a la 2 nos da 9. A eso le vamos a quitar 5. Entonces, nos va dando que x a la 2 más 6x. Y aquí sería 9, le quito 5, me da 4. Y bueno, ¿cuál de esas opciones tiene este? Pues es la opción 1. Entonces, aquí sería la, ¿verdad? Bueno, continuemos hasta llegar a el ejercicio 18, como dije antes. Ah, no, disculpen, vamos a ir al simulacro primero de la específica para ver cómo era esto en este caso. Vamos a ver, hasta aquí todo iba muy parecido, muy igual. Aquí está. En este caso, ustedes tenían dos funciones lineales. Igualmente tenían que deducir que si tenían, voy aquí para ir haciendo la aclaración, que si tenían f o g de x, pues entonces era meter a g dentro de f, ¿sí? Entonces, que iban a hacer f del criterio de g, que seguía siendo x más 3, nada más que aquí lo que varié fue el f. Ven que el f aquí no está al cuadrado, sino que es 2x menos 5. Entonces, ¿dónde están las x, verdad? Vamos a meter x más 3. Entonces sería 2 por lo que está dentro, que es x más 3, menos el 5. Hacíamos una distributividad, ¿verdad? 2 por x, 2. 2 por 3, 6. Y le quitaban 5. ¿Sí? Entonces eso les iba a dar. Vamos a ver, eso les iba a dar 2x más 1, ¿verdad? Porque 6 menos 5, 1.
Y listo, 2x más 1 era la opción A. Entonces, en ambas la opción iba a ser la A, como pueden ver. Ahí para acá, bajé, subí mucho más bien. Nada más que las respuestas eran diferentes, ¿sí? Bueno, continuemos. Ahora sí, la 16. Esta sí era igual, no era igual. Aquí también está adaptada la 16. Veamos cuál era la diferencia y decía, la intersección con el eje de las ordenadas es el punto 0,4. Las ordenadas es Y, las abscisas es X. Entonces, recordar ese vocabulario, ordenadas Y, abscisas X. Yo lo hablé también los viernes en la tarde. Recuerden que los viernes yo me quedé de 2 a 3, ¿verdad? Entonces, recordar que ese vocabulario pues también se habló en algún momento como parte de. Vamos a ver entonces, la intersección con el eje de las ordenadas es el punto 0,4. Entonces aquí tenemos el punto 0,4, cuando X es 0 y cuando Y es 4. Efectivamente, vean que interseca el eje Y en 0,4, entonces esta es verdad. ¿La pendiente es mayor a 0? No. Recuerde que la pendiente era el valor de M, ¿sí? Esto es una verdad que estamos claros que esto es una recta, entonces tiene como ecuación mx más b, si la pendiente era mayor a 0, la recta iba subiendo, si la pendiente era menor a 0, la recta iba bajando, y aquí pues claramente va bajando, ¿sí? Luego f de 3 es más grande que f de 0, entonces f de 3, cuando x es 3, cuando x vale 3, ¿cuánto vale y? Menos 2, ¿sí? Cuando x, bueno, vamos a ponerlo aquí. Cuando x es 3, y vale menos 2. Y cuando x es 0, ¿sí? Cuando x aquí está en 0, y vale 4. Entonces, aquí se está diciendo que menos 2 es más grande que 4, lo cual es mentira, ¿verdad? Entonces, esta de acá, pues también era mentira. Y entonces solo la 1 era verdadera y en esa era la opción A. Cosa que se repetía también acá en la prueba específica. Aquí nada más era tener cuidado con recordar cómo se escriben las intersecciones con el eje Y, ¿verdad? Que todos tienen forma 0, la coordenada Y. Las intersecciones con X eran X, 0. Entonces, si yo les digo la intersección con el eje Y es 0,4, esta es la verdadera, ya vimos por qué en la otra parte, ¿verdad? La intersección con el eje Y, se las volví a poner, es 4,0, dándole vuelta al punto. Aquí algunos se fueron así, un poquito resbalados. Recordar, ¿verdad? Que las intersecciones con Y tienen forma 0, Y, porque es 0 cuando X vale 0, es cuando la función va a intersecar Y. Y eso aplica para cualquier intersección de Y de cualquier función del universo, ¿vale? Entonces esta solo por el orden ya era mentira. Y la intersección con el eje X es el punto 0,2, pues también iba a ser mentira porque las intersecciones con X tienen forma X, 0, porque es cuando X tiene un valor y Y está en 0. Vale. Entonces, bueno, en esta de acá, que esta también es mentira, iba a ser que la respuesta otra vez fuera solo la 1. Continuamos con la prueba y vamos a la 17. La 17, bueno, la 17 aquí también tiene una diferencia en ambas, ¿verdad? Vamos a ver, la diferencia no es muy grande, la verdad, no afecta, no altera el resultado. Veamos que aquí decía, si los puntos era 1,3 y menos 1 medio, 3 medios, está en parte de la gráfica una función lineal, la ecuación de la recta que describe esta función es. Entonces saquen el criterio de la recta a 2 puntos, eso lo habíamos visto en clase. Entonces, ¿qué hacíamos? Veamos. Tomamos los puntos y calculábamos la pendiente. Sí, ese era el paso número 1. Y2 menos Y1 y X2 menos X1. ¿Sí? En este caso, pues aquí nombraban los puntos X1, Y1, X2, Y2. Entonces iban a ser
3 medios menos 3 y menos 1 medio menos 1. Sí, hacían aquí, lo metían en la calculadora con mucho cuidado y iban poniendo 3 medios menos 3 y menos 1 medio menos 1. Cuando hacían eso, la pendiente les iba a dar 1, ¿sí? Entonces ya tenían que la pendiente valía 1. Escogían cualquiera de los puntos. Yo hubiese escogido 1,3 porque era el más sencillo. Y nada más determinaban el criterio de la ruta. Y es igual a mx más b. Entonces, aquí estaba el valor de x, aquí el valor de y m ya teníamos que era 1. Entonces, 3 es igual a m, que vale 1, por x, que vale 1, más b. Entonces, 1 por 1, pues es 1, más b. Pasaban a restar ese 1 que estaba sumando y les iba a quedar que 2 era igual a b. Entonces ya tenían b, ya tenían m, entonces ya podían saber que la recta era como m es 1, sería nada más poner la x o un x, que es lo mismo, más el b, que es 2. Y entonces la opción correcta era la A. Esto también aplicaba para esta de acá. La única diferencia en esta pregunta era que ya les daba la pendiente. O sea, de una vez les decía que la pendiente valía 1. El punto nada más les daba uno de los puntos, que era 1,3, que pueden ver que es el mismo punto. Entonces, ustedes nada más ahorraban el paso de calcular la pendiente y calculaban igual el valor de b y con eso podían determinar la ecuación de la recta. Entonces, vean que básicamente de acá para abajo era lo mismo. Sí, voy a hacer líneas de otro color, pero tanto café me confundí un poco. Vamos a ver así. Sí, de acá para abajo, pues era lo que tenían que hacer en este caso para este ítem, porque ya les dábamos la pendiente. Vale. Bueno, continuemos. Dice, la gráfica de la función lineal fx igual menos 3x menos 1 corresponde a. Entonces aquí tienen que fijarse en dos cosas. Primero, en la pendiente. M aquí, que es el número que acompaña a x, es menos 3. O sea, que esa recta tenía que ir viendo así. Con eso ya descartaban las, ¿verdad? Porque tenía que ir hacia abajo. Estaba subiendo, ¿sí? No me sirve. Entonces tiene que ir hacia abajo porque la pendiente es negativa, ¿sí? Entonces, luego tenían que fijarse en el valor de B. B eran, ¿se acuerda? 0, B es la intersección con el eje Y. Entonces, B es el valor de Y en esa intersección. Entonces, vemos que aquí 0, B sería 0, menos 1. 0, ¿cuál de estas dos pasan por 0, menos 1? Pues solo esta de acá, ¿sí? Y así rápidamente se dan cuenta que era la opción B para la 18. Bueno, vamos a ver, sigamos un poquito más para acabar nada más aquí con la de función lineal, porque ya la que sigue es de función cuadrática, eso lo dejamos en el siguiente video. Veamos aquí con la de la función lineal, que en esta, por cierto, es igual. Sí, en esta no hubo ningún cambio. Dice, una máquina empastadora de libros consume inicialmente 50 kilowatts por hora para ser encendida. Entonces usted la enciende y ya gastó 50 kilowatts. Por cada libro que termina, consume 3 kilowatts adicionales. La función que permite establecer el consumo de kilowatts, que se llama CDX, ¿sí? O sea, CDX va a ser igual a algo, porque ese es el nombre de la función. Según la cantidad de libros X, o sea que X es una cantidad X de libro que no conocemos, ¿verdad? Va a corresponder a. Entonces, ojo que a mí me dicen que por cada libro consume 3 kilowatts. Quiere decir que por un libro consume 3, por 2 libros consume 6, por 3 libros consume 9. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Pues multiplicar, ¿verdad? Entonces, si por cada libro gasta 3, por X libros va a gastar 3X. Y eso es de inicialmente, y eso es inevitable porque hay que encender la máquina. Entonces, eso de fijo está ese consumo que son los 50. Entonces, así podíamos ver que era la opción B,
¿sí? Y ya con eso tenían la 19. Bueno, vamos a dejarlo por acá en este video y voy a hacerles la segunda parte, ya que prácticamente inmediatamente, en la cual vamos a hacer el resto de los ítems y la respuesta construida.